¿Alguna vez notaste que entre más intentas explicar, menos te escuchan? Hablas con claridad, te defiendes, justificas, y sin embargo, algo en el aire se rompe. No importa cuántas palabras uses, el respeto se escapa entre ellas, porque en realidad no se trata de hablar fuerte, sino de sostener el silencio con peso. Algunos conquistan sin alzar la voz, y eso no es suerte, es estrategia. ¿Has sentido ese desgaste invisible? Esa sensación de estar dando todo mientras otros apenas se esfuerzan y, aún así, dominan la habitación. No reaccionan, no corren detrás del reconocimiento, pero el ambiente gira a su favor. Lo que pocos entienden es que la calma no es pasividad, es una forma de presión. Un silencio bien dirigido puede incomodar más que un grito, y el respeto no se pide, se proyecta. No estás aquí para volverte frío, sino imperturbable. La diferencia es vital. El frío se apaga, el imperturbable observa. Dominar no siempre exige atacar. A veces el control absoluto se ejerce desde el silencio calculado. Mientras otros se desgastan tratando de convencer, tú aprendes a dominar el ritmo interno de las interacciones, a imponer tu marco sin decirlo, a cargar una presencia que obliga a los demás a medir sus palabras. El mundo premia la apariencia del poder, pero teme su verdadera forma, la serenidad bajo presión. Alejandro entendía eso. No ganaba solo en el campo de batalla, sino antes de entrar en él. Sus enemigos se rendían porque no comprendían cómo alguien podía estar tan tranquilo antes del conflicto. Esa tranquilidad era su arma más peligrosa. Hoy, ese poder silencioso también puede ser tuyo. Y aquí comienza la práctica. Porque dominar no es gritar, ni imponer con fuerza. Es decidir cuándo no responder. Es abandonar el terreno minado para que el otro se destruya solo. Es convertir la ausencia en estrategia. Si entiendes esto, darás el primer paso hacia una forma de poder que no necesita demostrarse. Mi ausencia pesa más que tus palabras. Hay momentos en los que el silencio no es cobardía, sino una declaración de soberanía. Te provocan, te empujan a reaccionar, a explicar lo que ni siquiera deberías justificar. Pero el estratega entiende algo que el impulsivo ignora. Quien busca respuesta, ya está mostrando necesidad, y quien no la da, ya está ejerciendo poder. La verdadera victoria no llega con la última palabra, sino con la primera retirada calculada. En cada discusión, sea en el trabajo, en casa o en una conversación digital, existe un punto invisible donde la tensión se transforma en trampa. El otro sube el tono. Tú sientes el pulso acelerarse y la mente te exige, responde. Pero si en ese instante logras mantenerte quieto, creas un vacío que pesa, un vacío que obliga al otro a escuchar su propio eco. Ahí comienza el dominio. Cuando tu calma empieza a desarmar la necesidad ajena, tu arma es la pausa. 3 segundos bastan para recuperar control. 3 segundos donde no hay palabra, solo presencia. Si la tensión persiste, tu frase es simple: no es el momento adecuado, y te retiras. No huyes. Observas desde fuera cómo el otro se descompone por la falta de validación. La ausencia no es distancia, es una posición de ventaja. Desde ahí, ves lo que el ruido no deja ver. Muchos cometen el error de querer explicar su silencio, pero explicar el silencio es traicionarlo. En el instante en que justificas, pierdes el misterio que lo hace poderoso. No estás aquí para ser entendido, sino para ser respetado. Cuando te retiras sin aviso no desapareces. Obligas al otro a procesar tu presencia ausente. Ese es el verdadero control. El general sabio abandona el terreno minado para que el enemigo se destruya con su propio paso. Haz de tu ausencia un hábito consciente. Antes de responder, observa. Antes de escribir, respira. Antes de defenderte, pregunta: ¿esto alimenta mi autoridad o mi necesidad? Si la respuesta es lo segundo, guarda silencio. Ese minuto de contención diaria es un entrenamiento de poder interno, porque cada vez que eliges no reaccionar, refuerzas tu centro, y en ese centro nace la frase que resume toda esta táctica: mi ausencia pesa más que tus palabras. Hay una frontera invisible entre reaccionar y gobernar. Quien la cruza una sola vez ya no puede volver a ser el mismo. Cuando logras contenerte frente a la provocación, algo en ti se reordena.
La energía que antes se escapaba en palabras comienza a acumularse como un peso silencioso. No es debilidad, es concentración de poder. En un mundo donde todos buscan ser oídos, el hombre que domina su impulso se convierte en una figura de autoridad natural. Imagina la escena. Estás en una reunión, el aire es denso, cada voz intenta imponerse, todos hablan, todos compiten por tener razón. Tú no, tomas notas, respiras, esperas el momento exacto. Cuando hablas, lo haces lento, sin elevar el tono. Entendido, pausa, no estoy de acuerdo. Luego, silencio. En ese vacío, las miradas se mueven hacia ti, no porque hables fuerte, sino porque tu contención cambia la temperatura del lugar. Has reclamado el centro sin pedirlo. El respeto no se mendiga, se provoca. Cada palabra que ahorras refuerza tu densidad. Los demás sienten que sabes algo que ellos no, que podrías decir mucho, pero eliges no hacerlo. Esa elección es magnética. El volcán dormido impone más que el que explota, porque la contención sugiere control, y el control inspira miedo y confianza al mismo tiempo. Sereno, no pasivo. Paciente, no sumiso. La energía que no liberas se vuelve presencia, y la presencia disciplinada se convierte en poder. No busques cerrar una conversación con elegancia. El cierre elegante es el silencio incómodo que dejas atrás. Enfrenta las provocaciones con frases bisturí. Era necesario. Lo entiendo. No es el momento. Y después, nada. Deja que el otro se derrumbe bajo el peso de su propia ansiedad. Cada palabra innecesaria es una grieta en tu muro. Cada silencio mantenido, un ladrillo más en tu fortaleza interna. La autoridad se construye así, desde adentro hacia afuera, desde la calma hasta la gravedad. Convierte la contención en disciplina diaria. Graba tu voz, reduce la velocidad, escucha su peso, observa cómo suena un hombre que ya no compite. Practica el arte de hablar solo cuando la energía lo justifica. Tu tono debe cortar sin alzar la voz. Tu pausa debe ser más fuerte que su discurso, porque el dominio real no es audible, se percibe en el aire. El control no se nota, se siente. El verdadero poder no está en quien grita, sino en quien define las reglas del diálogo sin decirlo. En cada conversación hay una guerra invisible, y casi nadie la percibe. Es la batalla por el marco mental. Quien define el marco, define la realidad. Por eso, la mayoría pierde sin saberlo, porque entran a defenderse dentro del territorio del otro. Y cuando lo haces ya no estás luchando, estás obedeciendo. Observa cómo funciona. Alguien dice, tú siempre exageras. Es una trampa. Si te defiendes, aceptas su definición y juegas en su terreno. Si te justificas, confirmas la acusación. Pero si mantienes la calma y respondes, curioso que lo veas así, y luego callas. La red se invierte. Lo obligas a explicar lo que quiso decir, a demostrar su punto. En ese momento, el peso del marco cambia de dueño. Ya no estás dentro de su juego. Él está atrapado en el tuyo. El marco es poder psicológico. No necesitas ganar argumentos, solo sostener la atmósfera. Cada pausa, cada mirada, cada entendido refuerza la percepción de que tú decides cuándo termina la conversación. Los demás buscan claridad. Tú entregas ambigüedad controlada. Esa es la diferencia entre el hombre común y el estratega. Uno habla para liberar tensión. El otro habla para dirigirla. Cuando alguien te acuse, no respondas al contenido, responde al tono. Si dicen, eres distante, responde con calma. Puede ser, y observa. Esa respuesta desarma porque no niega ni confirma. Deja al otro sin dirección emocional. Lo obliga a exponerse más. Y mientras más se explica, más se debilita. Estás practicando el arte del espejo. Reflejar la energía del otro sin absorberla. Es el método más silencioso de control. Haz de esta táctica un ritual diario. Dedica 3 minutos a imaginar escenarios donde cambias el marco con una sola frase. Visualiza la pausa, la mirada, la calma. No entrenas palabras, entrenas control. Porque dominar un marco no se trata de convencer, sino de sostener. Y cuando logres hacerlo, entenderás esta ley. No discuto marcos, los redibujo. Ser predecible es entregarte sin saberlo. Cada vez que los demás pueden anticipar tu reacción, han ganado un fragmento de poder sobre ti.
Con el tiempo, tu comportamiento se vuelve un mapa que cualquiera puede leer, tus palabras, tus gestos, tus emociones. Pero el estratega no se deja de codificar. Es un espejo sin reflejo, un movimiento que nadie espera. La imprevisibilidad no es caos, es dominio del ritmo. Imagina una escena. Te lanzan una provocación frente a todos. Esperan verte explicar, justificar, levantar la voz, pero no lo haces. Miras brevemente, luego cambias de tema o te levantas con calma. No corres, no respondes, simplemente rompes el guión. En ese instante, la sala se congela. El provocador queda suspendido, sin dirección. No fue tu silencio lo que lo venció, fue tu imprevisibilidad. Cuando nadie puede anticiparte, nadie puede manejarte. La mayoría cree que el control se demuestra, pero el control real se oculta. Es la pausa antes de hablar, el giro inesperado, el paso atrás cuando todos esperan un paso adelante. No hay drama, solo cálculo. Cada vez que haces algo distinto a lo previsto, la mente ajena colapsa por un segundo. Ese segundo es tu ventaja. Es el vacío donde el poder se instala. El espadachín que baja la espada justo cuando el enemigo ataca, no pierde la batalla, redefine las reglas. Pero cuidado, la imprevisibilidad no es teatro. No se trata de fingir, sino de romper patrones internos. Cuando sientas la necesidad de defenderte, quédate inmóvil. Cuando esperen tu rabia, sonríe. Cuando crean que huirás, observa. No actúas por capricho, actúas por diseño. El control absoluto nace cuando tus acciones dejan de ser reacciones. El mundo teme lo que no puede leer, y esa opacidad es tu escudo. Practica el ritual del quiebre, una acción diferente por día, ante una provocación menor. Si alguien te exige respuesta, di no tengo nada que agregar, y sigue con lo tuyo. Si alguien te acusa, responde, así lo ves tú, y desaparece del tema. Pequeñas rupturas que rompen expectativas y solidifican presencia, porque en el arte de la guerra social, quien puede anticiparte, puede dominarte. Si pueden anticiparme, pueden dominarme. Llega un momento en el que el silencio deja de ser una técnica y se convierte en un estado. Ya no callas para controlar a los demás, callas porque entiendes que no hay nada que demostrar. Es el punto más alto del dominio, el vacío. Y no todos llegan ahí, porque el vacío exige una renuncia completa, renunciar a ser comprendido, admirado o validado. En ese desprendimiento absoluto, nace una fuerza que no se puede fingir, una calma tan densa que disuelve el conflicto antes de que empiece. En la superficie parece simple, no responder, no justificar, no buscar, pero internamente es una guerra silenciosa. La mente exige acción, quiere probar su valor, quiere ser vista. Es ahí donde el estratega se diferencia del resto. Mientras el hombre común se apresura a llenar el silencio, tú lo sostienes. Dejas que el impulso muera en tus manos. Y ese acto, imperceptible para el mundo, es una declaración de supremacía interior. Has ganado sin pelear, porque has negado la reacción que los demás no pueden resistir. El vacío no es ausencia de emoción, es dominio sobre ella. El desapego no es frialdad, es claridad. Es mirar una provocación y entender que responder te haría perder algo más valioso que la discusión, tu eje. El estratega que habita el vacío ya no busca respeto, lo encarna. Su compostura se vuelve un lenguaje. Cuando habla, las palabras pesan. Cuando calla, el aire cambia. En una reunión, en una discusión, en la arena digital, su silencio crea más impacto que 100 argumentos. Pero hay una trampa letal: confundir el vacío con resignación. No estás renunciando a la vida, estás dejando de luchar contra ella. Estás moviéndote desde otro nivel, donde ya no reaccionas al entorno, sino que lo condicionas. La gente comienza a ajustar su tono, su ritmo, sus gestos frente a ti, no porque los corrijas, sino porque perciben tu eje. Tu presencia se convierte en un espejo que obliga a los demás a confrontar su propia dispersión. Ese es el efecto magnético del desapego real. El entorno se reordena a tu frecuencia. Haz del retiro interno un ritual consciente. Cada mañana, siéntate en silencio por 2 minutos, sin teléfono, sin estímulo, solo respiración. Observa tus pensamientos pasar sin tocarlos. Cuando algo te provoque durante el día, repite mentalmente:
¿Esto alimenta mi poder o mi carencia? Si es carencia, guarda silencio. Ese segundo de lucidez vale más que cualquier argumento. Con el tiempo, notarás algo extraño. Cuanto menos hablas, más te escuchan. Cuanto menos buscas, más se acercan. El vacío no te aísla, te eleva. El hombre que domina el vacío ya no lucha por respeto, lo irradia. Ya no impone límites, los encarna. Su fe no está en lo que puede controlar, sino en lo que puede soltar. Cuando su silencio se vuelve natural, el mundo lo interpreta como autoridad. Nadie sabe por qué, pero todos sienten que debe ser tratado con cuidado. Has dejado de existir en la superficie del ruido. Has descendido al fondo, donde nada te mueve. Mi silencio es un campo de fuerza. La victoria sin lucha no es fantasía, es cálculo. No se trata de ganar sobre otros, sino sobre ti mismo. La mente indisciplinada reacciona, se defiende, busca ser comprendida, pero la mente del estratega se aquieta, observa, espera. Alejandro lo entendía. Antes de conquistar un imperio, conquistó su respiración. La calma no era debilidad, era un arma, la misma que ahora puedes empuñar cada vez que el mundo intente arrastrarte al ruido. Tu presencia debe ser tu estrategia. No se trata de ser admirado, sino de ser respetado sin pedirlo. Los hombres que aprenden a dominar sin levantar la voz, dejan de ser parte del juego y se convierten en el tablero. Cada pausa que sostienes, cada mirada que no reacciona, es un mensaje. No necesito demostrar lo que ya soy. La verdadera autoridad no se exhibe, se impone con la serenidad de quien no depende del resultado. Alejandro no ganó por número ni fuerza, sino porque hacía que el enemigo se rindiera antes de luchar. Eso también es psicológico, espiritual, táctico. Cuando aprendes a guardar silencio, los demás comienzan a escucharte sin entender por qué. Tu calma genera sospecha, respeto, curiosidad. Eres el reflejo de lo que los demás no pueden controlar, y ese reflejo es tu escudo. El dominio externo nace del dominio interno. No hay presencia fuerte sin orden interior. No hay respeto duradero sin fe. La estrategia sin fe es manipulación. La fe sin estrategia es ingenuidad. Pero cuando ambas se funden, surge algo más. Una aura. Esa sensación de que nada puede tocarte, de que tu calma pesa más que las palabras ajenas. En ese punto, el silencio ya no es defensa, es definición. Así que aplícalo. No busques convencer, busca observar. No intentes ganar, intenta entender. Cada pausa, cada distancia, cada gesto contenido construye un muro invisible de respeto. Deja que tu calma sea tu espada y tu fe, tu escudo. Y si esta enseñanza resonó en ti, escribe abajo tu pacto silencioso. Domino desde el silencio. Oh, mi calma conquista. Hazlo no por mí, sino por ti, para sellar en público lo que en privado estás construyendo. Suscríbete solo si estás listo para gobernarte primero, porque aquí no enseñamos a gritar más fuerte, enseñamos a dominar sin hablar.